La revelación de un nuevo personaje está por cambiar el rumbo de la historia de Bleach por completo. El cuarto corte podría no ser el final y podríamos tener incluso la continuación del manga. Así que por esto y más, hoy hablemos de el nuevo personaje que está creando Tite Kubo para la historia de Bleach. Hace unos días subimos un video de noticias donde abarcamos el comentario del autor del manga de Bleach, Tite Kubo, sobre la producción del cuarto corte, en el cual decía que estaba trabajando en el diseño de un personaje que no está en el manga o no aparece en esa parte de la historia del manga. Y esto, claro, cambió totalmente lo que nosotros esperamos sobre el final del cuarto corte de la Guerra Sangrienta, porque no solo significa que podríamos ver contenido nuevo, sino que ese personaje que está diseñando Tite Kubo podría ser el siguiente antagonista del arco que vendrá después para ser adaptado quizá. Y hay dos posibles candidatos, así que hoy no solo vamos a analizar a cada uno de estos dos en profundidad, sino también qué importancia tendrá en el final de la Guerra Sangrienta y qué significará para el futuro de Bleach. Porque otro detalle aún más importante es que Tite Kubo recalcó que aparecerá al final, en el episodio final del cuarto corte. Y esto es importante, es muy importante, porque también tenemos pistas de que podría tratarse de un personaje que ya vimos en el capítulo especial del infierno. Y no estamos hablando de Ukitake o Sayela Porro, pero eso lo comentaremos al final, así que deja tu like todopoderoso para apoyar este video, que eso nos ayuda mucho y ayuda emocionalmente a Pérnida. Y suscríbete para no perderte ningún video, porque siempre subimos contenido masivo de Bleach. Ahora sí, una vez suscrito, pasemos con el primer personaje nuevo que podría aparecer antes de pasar al arco del infierno. Podríamos tener a Tokinada Tsunayashiro. Empecemos con algo liviano. Este personaje no es nuevo en el mundo de Bleach, aparece en las novelas No puedes temer tu propio mundo, pero también con un breve cameo en el juego de Bleach Rebirth of Souls. Y si bien es un personaje que ya existe, puede ser a quien se refiere a Tite Kubo. ¿Por qué? Muy atentos a este dato, que lo cambia todo. El clan Tsunayashiro no es cualquier clan, es uno de los clanes nobles de la Sociedad de Almas, entre los cuales están el clan Shihouin, el clan Kuchiki y antiguamente también estaba el clan Shiba, pero ya no más a causa de las acciones de Isshin Kurosaki. Sin embargo, entre estos está el clan Tsunayashiro, y este en particular es importante en la historia del rey espíritu Adonaius. Así es, el pasado y el origen del pecado original de la Sociedad de Almas en la novela de Bleach incluye a los miembros de este clan, ya que ahí se da a entender que desmembraron al Rey Espíritu y lo sellaron. Pero esto ocurre solo en la novela. El anime no muestra todo esto, sino otra cosa, que el rey fue sellado durante un ritual. El ritual que dividió los reinos y que ahí fue separado de sus miembros en el mar primordial. El anime cuenta la historia, pero de manera diferente. Esto significa que el anime está creando su propio canon por manos del autor del manga, dejando de lado el canon de la novela como algo simplemente alternativo. Pero aquí viene lo importante. El cuarto corte de la Guerra Sangrienta debería revelarnos al fin qué pasó ese día cuando el rey entró al mar primordial y separó los reinos, ya que durante el segundo corte solo vimos fragmentos de su memoria, y durante el tercer corte ya vimos un recuerdo más completo donde estaba Yhwach. Así que en el cuarto corte tendríamos que ver la secuencia completa del pecado original de la Sociedad de Almas y ver qué sucedió realmente y si el clan Tsunayashiro estuvo presente junto a los demás clanes nobles de la Sociedad de Almas, porque fíjense, porque hay dos detalles que la adaptación de la Guerra Sangrienta agregó de las novelas donde justamente está Tokinada Tsunayashiro. El primero, el Bankai del capitán Hirako Shinji. Este aparece en la novela y solo se revela ahí, pero el anime lo agregó a los eventos de la Guerra Sangrienta como elemento de la historia.
Segundo, el Bankai de Hisagi, pero muy atentos, si bien es mencionado ya en el manga, es una escena que queda en nada, pero si el anime no quisiera sorprendernos con una escena de este Bankai, no hubiesen dejado esta escena donde mencionan que lo está entrenando. Si sucedió todo esto, ¿qué no nos dice que Tite Kubo planee incluir al final una breve aparición de Tokinada Tsunayashiro? Y supongamos que lo hace, ¿qué significaría para el futuro de Bleach? Si esto sucede, sería recién al final, durante el capítulo final, y si se trata de Tokinada Tsunayashiro, significaría que la siguiente adaptación sería la historia de la novela de Bleach, No puedes temer tu propio mundo, porque esta historia además ocurre después del final del manga y antes del salto temporal de 10 años. Aquí vemos qué sucedió con todos después de la batalla final y tenemos la aparición de Tokinada Tsunayashiro. Sería una adaptación que continuaría directamente después de lo que vimos en el cuarto corte y extendería aún más la historia de la Sociedad de Almas que Tite Kubo quiere y dijo tener ganas de explorar. El origen de Urahara, el origen de la División Zero, el encuentro entre Yamamoto y Unohana y mucho más. Así que si llega a tratarse de este antagonista que pertenece a este clan noble, tendríamos medio confirmado una adaptación de dicha novela. En el video anterior mencionamos que su aparición podría ser durante una escena postcrédito, donde adapten el robo de una Zanpakuto que estaba en el mar que Ichigo secó cuando forjaron su Zanpakuto. En la novela, cuando el mar es secado, Tsunayashiro Tokinada aprovecha toda la confusión de la guerra y entra al palacio del Rey Espíritu, pero cuando Nimaya lo descubre ya es demasiado tarde. Sin embargo, nota que en los cadáveres de los guardias habían rastros de técnicas de varias Zanpakutos, lo que le hace pensar que se trata de un ejército completo, pero no, solo se trata de Tokinada Tsunayashiro, que tiene una Zanpakuto que puede copiar las técnicas de otras que hayan sido vistas por su portador, pero su poder depende del Reiatsu del mismo, y sería algo sinceramente increíble de ver, cómo aparecen los cadáveres y vemos a Tokinada salir de la escena diciendo algo que finalice el cuarto corte con un anuncio de la adaptación de la novela, ya sea en formato de película o en formato de serie. ¿Ustedes sinceramente qué creen? Déjenos en los comentarios sus teorías respecto a este personaje y su posible aparición, que los estaremos leyendo. Y revienta ese botón de like si te gustaría verlo animado en el cuarto corte, y por supuesto suscríbete porque cada día nos acercamos más a la meta de los 90.000 y esto nos ayuda mucho. Ahora, continuemos ahora sí con el personaje, el segundo personaje que podría aparecer y que conectaría con el capítulo especial: el nuevo villano, el rey del infierno, Lucifer. Cuando salió el capítulo especial, vino con la sorpresa de que exploró un poco más lo que es el reino del infierno en Bleach, y muchos fans quedamos encantados con esta breve introducción de un posible nuevo arco. Sin embargo, lo que tuvimos fue muy poco, pero dos cosas destacaron: que los espadas que murieron como Sayela Porro seguían vivos en el infierno, y que dos personajes que murieron en la Sociedad de Almas seguían vivos ahí también: Ukitake Yushiro y Unohana Retsu. Yamamoto también es mencionado, pero ¿por qué destacamos a estos dos principalmente? Muy atentos, porque en el capítulo 29 del tercer corte, que se estrenó unos años después del capítulo especial, tuvimos una escena original entre Ukitake y Unohana, donde una simple frase despertó el interés en los fans: nos veremos muy pronto. Cronológicamente esta conversación sucedió después del primer corte, pero antes de que Unohana fuera al Muken. Pero este simple diálogo también dio a entender que ambos sabían que si morían, caerían al infierno y se encontrarían ahí. Bien, esta fue hasta ahora la única referencia al infierno que hay en el anime de la Guerra Sangrienta. Pero si Tite Kubo está creando o diseñando a un personaje que hará su aparición recién al final del cuarto corte, en el capítulo final, ¿quién o qué podría ser? Pensemos un momento, ¿en qué tipos de escenas un personaje es presentado recién al final, cuando al fin termina un arco? Así es,
a un nuevo antagonista, una nueva amenaza. En este caso, si suponemos que el personaje presentado es alguien del infierno, o tendría que ser un personaje que ya conocemos, que se suponía había muerto, o tendría que ser un nuevo personaje que será el siguiente antagonista del próximo arco. Imaginen por un segundo que nos presentan una escena donde alguien está hablando y mencionando que las puertas del infierno están colapsando, y vemos brevemente a este personaje sentado sobre un trono, y con él un grupo de personajes cuyas siluetas se nos hacen familiares. Sería una escena increíble y bastante épica si nos preguntan. Pero veamos, ¿qué posibilidades hay de que se trate de un personaje del infierno y qué significaría que lo veamos? Primero que nada, el capítulo especial encantó tanto a los fans que estos hicieron un sinfín de preguntas y Tite Kubo respondió todas hasta que le preguntaron si continuaría dibujando este arco, y él mencionó que lo haría cuando dejen de preguntarle al respecto, ya que no es bueno dibujando bajo presión. Así que no negó que lo haría, lo cual significa que hay una posibilidad. Pero, ¿y si presentan a un personaje así de importante? Es posible que Tite Kubo regrese al fin para continuar con un nuevo arco, primero con un manga de 3 o 4 volúmenes y luego anunciar recién su adaptación, ya que pasó bastante tiempo donde parece que Tite Kubo fue creando el lore de cada personaje nuevo que fue presentado en el capítulo especial. Pero eso es claro si vemos a un personaje del infierno al final. Sin embargo, ¿qué posibilidades hay? Teniendo en cuenta que el anime priorizó agregar una escena original entre dos personajes que sí son mencionados en el capítulo especial, que se trate de un rey del infierno o alguien relacionado a este reino es más probable que una adaptación de la novela, porque fíjense, lo que entre comillas adaptaron de la novela hasta ahora solo fueron la liberación de Hirako y la mención del Bankai de Hisagi, que no es tanta porque sí existe en el manga, pero el canon que abarca el origen del Rey Espíritu, que era lo más importante de la novela, fue cambiado. Ni siquiera presentaron a los clanes nobles, solo a Yhwach y a Hyotsube Ichibei como los dos personajes que estuvieron ahí cuando todo sucedió. Es como si el anime tomara elementos que Tite Kubo dio para la novela y crearan ahora su propio canon. Sin embargo, la muerte de Ukitake en el manga sucede de forma apresurada, pero el anime la cambió y quieren hacer algo original con este personaje. Pero a todo esto, ¿por qué dejar esa referencia al infierno? Porque supongamos, si alguien que no es conocedor viera esta escena, se preguntaría lo mismo: ¿por qué le dijo eso Ukitake a Unohana? ¿Dónde se encontrarán si ambos ya están muertos? Y si leen el capítulo especial después, sabrán que ese diálogo y ese capítulo están conectados. Como ven, las posibilidades tiran más para el lado del arco del infierno, pero hay otro detalle aún más importante que el mismo capítulo especial nos lo deja como una pista y conecta perfectamente con las palabras dichas por Tite Kubo sobre estar diseñando a un personaje que hará su aparición recién en el capítulo final. Y curiosamente, esa pista aparece al final del capítulo especial. Muy atentos porque esta parte es crucial en este video. Recordemos un poco, durante el capítulo especial del infierno vimos a Kazui Kurosaki ya un poco más crecido y sabiendo exactamente cómo abrir una puerta al infierno. Claro, sin saber que era de ese reino, simplemente él abre un portal y le dice a este personaje: no te preocupes, todos están ahí. Y luego vemos que Sayalaporro regresa, pero atentos, es el único personaje que nos muestra que tiene un aro de luz en la espalda, ¿correcto? Presten cuidadosa atención. Cuando el capítulo llega a su final, se revela la aparición de Ukitake, que arrastra a la antigua espada de vuelta al infierno ante la mirada atónita de Ichigo Kurosaki. Y mientras eso sucedía, Kazui ve a una mariposa del infierno y sonríe, observando algo que se refleja en sus ojos como un aro de luz. Y eso no es un efecto visual del personaje. En ese momento el autor nos está diciendo:
Kasui está viendo a alguien que no es de este reino, pero que tiene su total confianza, porque Kasui le sonríe y justo ahí termina el capítulo especial. Esta teoría la propusimos en una serie de videos del infierno donde exploramos a fondo todo lo que podría traernos este arco, y puedes ir a verlo después de terminar este video, claro. Pero aquí surge la gran pregunta. Ukitake no podía ser este personaje porque él arrastró a Sayela Porro al infierno, y este ex espada tampoco podía ser. Entonces, si no es ninguno de estos dos, ¿quién es el personaje que se presentó ante Kasui? Solo nos dan una pista y es el aro de luz, como diciendo que es alguien del reino del infierno. Y si es un personaje que no revelan, ¿qué pasaría si hace su debut en el anime primero antes que en el manga? ¿Se imaginan? ¿A cuánto que les explotó la cabeza después de escuchar todo esto? Unos suscriptores habían mencionado también que podríamos tener una adaptación del capítulo especial en el final del cuarto corte, y podría ser, pero si vamos al caso, Tite Kubo y los que están a cargo de la adaptación de la Guerra Sangrienta parece que están enfocados en ese conflicto más que en adaptar el capítulo especial, pero lo que sí podríamos ver que medio adapte este capítulo sería la revelación de quién es esa persona que aparece al final del capítulo especial, quién es el personaje que porta un aro de luz y que se refleja en los ojos de Kasui, porque hay dos cosas que ese capítulo no muestra: quién es este personaje y cómo Kasui sabe cómo abrir una puerta al infierno. Esas preguntas podrían responderlas si llegan a agregar a un personaje nuevo al final del cuarto corte, porque adaptar todo el capítulo especial es posible pero poco probable, ya que deben cerrar otros cabos antes. Pero ojo, no decimos que sea imposible, sino poco probable. Si jugamos un poco con las posibilidades sería de un 80-20, siendo el 80% que no suceda. Pero mantengamos la fe. ¿Ustedes sinceramente qué creen? Queremos que nos comenten qué les parece toda esta teoría. ¿Hay más posibilidades de ver a un personaje que continúe con el conflicto del infierno, ya que es el arco que más quieren ver los fans de Bleach? ¿O no lo harán y más bien veremos a Tokinada Tsunayashiro? Piensen cuidadosamente porque son dos posibilidades y son bastante grandes, pero si nos preguntan a nosotros nos vamos más por el hecho de que es un personaje nuevo del infierno. Pero déjanos en los comentarios tus teorías que los estaremos leyendo. El reciente comentario de Tite Kubo sobre el diseño de un personaje nuevo dejó la puerta abierta para ver dos posibles escenarios que queremos: la adaptación de la novela con Tokinada Tsunayashiro como antagonista, o al fin la serialización y continuación del arco de los aullidos de las fauces del infierno. Sea cual sea, tendremos que esperar, porque hasta ahora Tite Kubo dejó en claro que Bleach todavía tiene mucha historia que contar y el final del cuarto corte no será el final de Bleach, sino el inicio de futuras historias que posiblemente veamos ya sea en el manga o en el anime. Los actores de voz dijeron que esto no será el final, que Bleach continuará de varias formas en el futuro. La página actualizó su licencia hasta 2031. Tite Kubo se refiere al capítulo especial siempre que se lo preguntan como el arco del infierno, y confesó estar con ganas de contar muchas historias de orígenes, como por ejemplo de la División Zero, Urahara o Yamamoto y Unohana. Así que con todo esto mantengamos la fe, chicas y chicos, porque este personaje misterioso que nos traerán al final del cuarto corte podría cambiar absolutamente todo el futuro de Bleach. Muchas gracias por ver este video. Antes de irte, recuerda dejarnos tu like todopoderoso y suscribirte, que eso nos ayuda mucho para que nuestra comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes encargarnos comisiones personalizadas al estilo de Bleach, como ves en pantalla. Una página de Facebook donde siempre actualizamos las noticias y avisamos de los futuros videos, y un servidor de Discord para charlar con más fanáticos de Bleach. Los enlaces directos estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme
y hasta la próxima.